Buenas noches y sean bienvenidas a Estación Siniestra una noche más. Audiencia, ¿cómo están? ¿Cómo se la pasaron el día de hoy? Espero que muy bien y que ya estén listos para escuchar un nuevo episodio. Esta noche tenemos un episodio especial, pues volvemos con uno de los temas más escalofriantes del canal. Nunca salgas cuando ya estás acostado. Este es el episodio número 10, así que prepárense, pónganse cómodos. Y comencemos con una historia que nos remonta al pasado Michoacán. Mi nombre es Santiago. Comenzamos. Mi abuelo siempre me dijo que no despertara a nadie en la madrugada. Mi nombre es Mariana. Tengo 31 años y les escribo porque hay algo que mi abuelo vivió y lo marcó para toda su vida. Esto ocurrió hace muchos años, cuando mi abuelo Ernesto tenía poco más de 30 años. Él vivía en un pueblito de Michoacán llamado Tzintzuntzán, cuando el pueblo todavía era más tierra que pavimento, y las noches eran realmente oscuras. Mi abuelo no era hombre de muchas palabras. Era de los hombres de antes, que trabajaban desde temprano con el ganado. Le gustaban los animales, pero había algo que lo apasionaba de verdad: los gallos. Para él era disciplina. Desde joven aprendió a criarlos. Sabía identificar cuál iba a ser el fuerte desde pequeño. Decía que el carácter se le notaba en la forma en la que el animal miraba, en cómo se paraba firmemente frente a otros. Con el tiempo empezó a meterse en el ambiente de las peleas clandestinas. No era como ahora. Se hacían en patios grandes, terrenos, ranchos alejados. Se corría la voz en silencio. En las peleas llegaban hombres de otros pueblos. Habían apuestas fuertes, había respeto. Y poco a poco el nombre de mi abuelo empezó a sonar. Ernesto trae gallos bravos. Ten cuidado con el Colorado de Torres. Ese animal no se raja. Su mejor amigo se llamaba Julián. Se conocían desde niños. Habían crecido en el pueblo, en el campo, entre caballos y polvo. Julián también criaba gallos. Y cuando empezaron a ir juntos a las peleas, se hicieron conocidos como dupla. No hablaban mucho, no presumían, pero ganaban. Ambos tenían gallos bien finos y muy bien entrenados. Durante meses consecutivos los gallos de ellos salían victoriosos. Eso empezó a incomodar a otros, porque en ese ambiente la reputación pesa, y cuando alguien gana seguido despierta orgullo ajeno, envidia. Mi abuelo decía que el ambiente era pesado, pero emocionante. El olor a tierra húmeda mezclado con cerveza, el ruido de las apuestas, el sonido seco de las navajas amarrándose a las patas del gallo, chocando entre sí. Era un mundo de hombres, decía mi abuelo. Pero todo eso se terminó una noche. Esa semana, personas del pueblo organizaron una pelea grande en las afueras. Se decía que la bolsa iba a estar buena. Esa noche habían llegado galleros de Quiroga, de Pátzcuaro, incluso de más lejos. Esa ocasión mi abuelo ensilló su caballo después de cenar. Mi abuela le preguntó si iba a tardar, pero él dijo que nada más un rato iba y ya. Era pasada la medianoche cuando llegó al lugar. El terreno estaba iluminado con focos colgando de cables improvisados. Había polvo flotando en el aire y hombres recargados en camionetas tomando cerveza. Muchos otros estaban agarrando a sus gallos, acariciándolos. Pero algo le llamó la atención. Julián, su amigo, no estaba. Eso era raro, porque cuando había buena apuesta, Julián siempre estaba ahí desde temprano, revisando, observando. Mi abuelo lo buscó por todo el lugar, pero no lo encontró. Ahí entonces sintió algo, que él mismo describía como inquietud. Pensó que quizá no se había enterado. Pensó que sería injusto que se perdiera la pelea grande. Y sin pensarlo demasiado, decidió ir por él a su casa. Subió de nuevo al caballo y cabalgó hasta la casa de Julián. El trayecto no era largo, era corto, unos 5 minutos. Pero de noche el pueblo era distinto. Solo se escuchaban los cascos del caballo golpeando la tierra. La luna apenas iluminaba los techos de lámina. Cuando llegó a la casa estaba completamente oscura.
Julián ya estaba dormido. Mi abuelo gritó su nombre desde afuera, pero no salía. Agarró piedritas y las lanzó al techo. Después de varios intentos, se prendió una luz. La puerta apenas se abrió. Julián asomó el rostro despeinado y con voz ronca le dijo que qué pasaba. Mi abuelo le dijo que saliera, que se acercara. Ya estando de frente, le dijo que había una pelea de gallos, que la bolsa estaba grande y que chance y ganaba, que hasta habían venido de otros pueblos. Julián negó con la cabeza. Le dijo que ya estaba dormido, que había tenido un día pesado y estaba muy cansado. Pero mi abuelo insistió. Le habló del orgullo, de la oportunidad, de la fama entre los galleros. Le dijo que podía ganar, que esos gallos no se veían tan bravos. Le dijo que no todos los días se presentaba algo así. Después de unos minutos pensando, Julián suspiró. «Déjame agarrar el gallo», le dijo. Entró, se puso un suéter, tomó su mejor ejemplar, lo envolvió con cuidado y se montó con mi abuelo. Regresaron al terreno. La noche ya estaba más pesada, más alcohol, más apuestas. Mi abuelo fue uno de los primeros y perdió. Dice que no llevó su gallo más fino. Se confió. Estuvieron viendo otras peleas y tomando cerveza, hasta cuando por fin le tocó al turno de Julián. Le tocó contra un hombre de Quiroga, un tipo alto, ya medio tomado. Amarraron las navajas a los gallos, revisaron las patas y los soltaron en el cuadro. Los gallos chocaron con violencia. Tuvieron que separarlos varias veces, había sangre en las plumas, el polvo se levantaba. Había gente gritando. Hasta que finalmente el gallo de Julián ganó, otra vez. El hombre de Quiroga se quedó inmóvil unos segundos, solo viendo a su gallo tirado en el suelo. Luego empezó a gritar. Decía que ese gallo era demasiado fino, que no podía ser posible que perdiera, que eso no se iba a quedar así. Le exigió a Julián que con el premio tenía que pagárselo. Julián, también de pocas palabras, respondió firme. Perdiste. Así son las peleas. Así es esto. Aquel hombre le dijo una vez más que le diera lo del gallo, pero Julián se negó. Aquel hombre, al escuchar esto y al estar tomado, dio un paso atrás, metió la mano en su chamarra y sacó una pistola. Mi abuelo dice que el sonido del primer disparo le retumbó en los oídos. Julián recibió el impacto en el pecho, luego otro y otro. Cayó al suelo con el gallo todavía moviéndose entre sus manos. Alguien del pueblo también desenfundó una pistola y le disparó al hombre de Quiroga. En segundos, él también estaba en el suelo. Todos se quedaron en silencio, solo el polvo flotando y dos cuerpos tendidos en el suelo. Mi abuelo se quedó paralizado. Intentó ayudar a su amigo, pero él ya no reaccionaba. Dice que lo único que pensaba era, si tan solo no hubiera ido a despertarlo, él aún seguiría con vida. Julián estaba dormido, seguro, en su cama. Pero yo lo saqué y nunca volvió. Desde esa noche mi abuelo siempre se sintió culpable de la muerte de su mejor amigo. Y nunca, nunca más volvió a insistirle a nadie que saliera en la madrugada. Hay cosas que uno hace a los 19 que no entiende hasta que pasan los años. Y lo que hice en el 2004 es algo que me ha acompañado toda la vida. Vivíamos en Celaya, Guanajuato, en una casa mediana de una sola planta con cochera al frente. Yo tenía 19 años. Mi hermano menor, Daniel, tenía 16 y estaba en la preparatoria. Yo me había salido de estudiar desde los 15 años y comencé a trabajar desde entonces. Esos años yo estaba trabajando con un señor de plomero. Me pagaba bien, pero ya cuando aprendí me lancé solo y comencé a hacerme de clientes. Me iba mucho mejor así.
Por años estuve juntando dinero para un carrito, hasta que por fin logré comprarlo. Un Mustang viejito, rojo, de segunda mano. No era nuevo, no era perfecto, pero cuando lo encendías, sonaba fuerte. Corría como si estuviera hecho para volar. Yo apenas llevaba una semana manejando, experiencia casi nada. Pero a los 19 uno se siente invencible, que lo sabe todo. Esa noche era viernes. Daniel, mi hermano, había llegado desde la tarde de la prepa. Cenó conmigo, platicó un ratito. Como a las 8 se metió a su cuarto. Siempre hacía lo mismo. Cenaba y se iba a dormir temprano. Era un jovencito muy tranquilo. Yo me quedé despierto en la sala viendo televisión, pues mis papás trabajaban de noche, así que yo era el responsable de la casa. Cerca de las 12:20 de la madrugada tocaron el claxon afuera. Eran mis amigos. Ya sabían que había comprado el Mustang y querían verlo correr. Salí y uno de ellos me gritó: «Sácalo, vamos a dar una vuelta», me dijeron. Miré la hora, ya era más de medianoche. La colonia estaba en silencio, perfecto para unos arrancones con mis amigos. Y entonces pensé en Daniel. No sé por qué. Tal vez porque él había sido el más emocionado cuando fui a verlo por primera vez. Tal vez porque quería que estuviera ahí cuando lo caláramos bien. Entré a la casa, caminé hasta su cuarto. La puerta estaba cerrada, la abrí despacito. La luz amarilla de su lámpara le daba en la cara. Él estaba profundamente dormido. Me quedé mirándolo unos segundos, dudando en despertarlo o no. Hubo un momento pequeño donde pensé en dejarlo, pero no lo hice. «Mañana no tiene clases», dije. «Dani», le dije en voz baja. «Hey, Dani». Se movió apenas. Cuando despertó bien, le dije que fuéramos a dar una vuelta en el Mustang. Él se quedó callado, con apenas los ojos abiertos. Después me dijo que no, que tenía sueño. «Ándale, nomás una vuelta, mis amigos ya están aquí afuera», suspiró. Se sentó en la orilla de la cama, se puso los tenis sin decir nada y salimos. El aire de la madrugada era frío y tranquilo. Nos subimos, encendí el motor. Ese sonido ronco me llenó el pecho. Salimos despacio del fraccionamiento, pero al llegar a la avenida principal aceleré. No habían carros, la calle estaba vacía. Yo quería que Daniel sintiera la fuerza del motor. «¿Escuchas eso?», le dije. Él sonrió leve. Seguía acelerando. El Mustang respondía fuerte, pero yo no sabía controlarlo bien. Mis amigos y yo estuvimos jugando en la carretera. Salimos a una autopista donde igual estaba sola. Ahí nos posicionamos para hacer unos arrancones y comenzamos la carrera. A lo lejos había una curva ligera, nada peligrosa si vas a una velocidad normal. Pero nosotros no íbamos normal, íbamos demasiado rápido. Intenté girar, pero íbamos muy fuerte. La curva me ganó. Intenté frenar, sentí como la parte de atrás del carro se fue. El volante comenzó a vibrar, las llantas chillaron, y en segundos perdí el control absoluto. Me salí de la curva violentamente y choqué fuerte contra un poste. El sonido del metal doblándose, el cinturón apretándome el pecho, un zumbido en los oídos después. Volteé asustado, pues todo el impacto se lo había llevado del lado del copiloto. Ahí vi a mi hermano, lleno de sangre. «Hey, Dani», no respondió. «Dani, por favor, respóndeme, dime algo». No se movía. Intenté tocarlo, pero había mucha sangre en su frente. No recuerdo bien cómo llegaron las patrullas. Mis amigos habían visto el choque desde atrás. La ambulancia llegó rápido. En el hospital me dijeron que yo tenía golpes y fracturas, pero que mi hermano no había sobrevivido al impacto. Él tenía 16 años y estaba dormido cuando yo decidí despertarlo. Han pasado 22 años, tengo 41 y todavía tengo pesadillas con eso.
Sueño a diario lo que me dijo. Dijo que se quería quedar, que tenía sueño. Recuerdo todavía que dudé, y aún así insistí. Si lo hubiera dejado acostado, hoy tendría 38 años. Tal vez tendría hijos, tal vez seguiría aquí. Desde esa noche entendí algo que nadie me enseñó antes. Hay momentos en los que estar en tu cama es estar protegido. Y al salir, rompes algo que no ves. Audiencia, si ya están acostados, no salgan. Audiencia, ¿qué les está pareciendo el episodio de hoy? Dejen su like y si les gustaría más seguido este tema, déjamelo saber en los comentarios. Y también comenta desde qué parte del mundo y a qué hora escuchas estos relatos. Ahora no los interrumpo más y continuemos con la siguiente historia. No es una historia que me sepa completa, pero devastó a la familia y a mis padres incluidos. Hace un año recibimos la noticia en la noche que uno de los compadres de mi papá fue acribillado junto con otro hombre, el cual nadie sabe quién era. Estaban en el auto, en la gasolinera. Al compadre de mis papás le habían dado un tiro en la cabeza y se veían signos de violencia. Y el otro hombre a su lado también ya estaba sin vida. Pero decían que antes de eso, el compadre ya estaba acostado a punto de dormir con su esposa. Hasta que dentro de poco recibió una llamada de un hombre pidiéndole que si lo podía ir a recoger, porque al parecer lo habían golpeado. Según la esposa del señor dijo que sonaba medio desesperado aquel hombre. Él aceptó ir a recoger al hombre. Su esposa le dijo que ya era muy noche, que no fuera, o sino que ella lo acompañaba. Pero el compadre se negó y le dijo que mejor se quedara a descansar, que volvía rápido. Pasaron las horas y la señora vio que su esposo no volvía. Lo llamaba y llamaba, pero él ya no contestaba. Hasta que le dieron la noticia de que su esposo estaba muerto. Te cuento esta historia porque hace poco vi tu video de nunca salgas cuando ya estás acostado. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Alejandra. Tengo 29 años y les escribo desde la Ciudad de México. Hay una frase que he escuchado mucho estos años. Si ya estás acostado, mejor no salgas. Y mi historia que quiero compartir trata de esto. Esto pasó cuando yo tenía 16 años. Mi mamá es de un pueblito pequeño, pero prefiero no decir el lugar porque hasta la fecha nadie de mi familia cercana sabe lo que ocurrió. Pero en ese pueblo hay un río algo grande. Cada cierto tiempo íbamos a visitar a mis abuelos. Yo crecí en la ciudad, así que para mí el pueblo era aventura. El aire olía distinto, las noches eran más oscuras, se escuchaban grillos y cuando íbamos al río el sonido del agua me relajaba. Ese fin de semana llegamos como a las 11 de la mañana. Saludamos a todos, tíos, primos, primas, abuelos. Mi abuelita nos recibió con comida. Mi abuelo estaba sentado en una silla de madera, como siempre, con su sombrero colgado detrás. Pasamos horas platicando, de la escuela, de la ciudad, de lo caro que estaba todo. Mis primas tenían 16 y 17 años. Yo tenía la misma edad que una de ellas. Desde que llegué noté que ellas estaban como cuchicheando entre ellas. Se miraban y se reían bajito. Yo les pregunté varias veces que qué traían. Nada, me decían. Pero algo tramaban. Ya casi oscurecía cuando mi abuelita empezó a decir que ya era hora de cenar y luego dormir. En el pueblo se acostumbraba a acostarse temprano. A las 9 de la noche ya casi no había gente en la calle. A mí me dieron un cuartito pequeño. Era un cuarto donde guardaban mazorca de maíz apilada en costales. Olía a maíz seco y tierra. Había una cama sencilla, con cobijas gruesas.
Yo estaba cansada por el viaje, así que no me importó. Me acosté. Recuerdo el sonido de los grillos afuera, el silencio profundo que no existe en la ciudad, y me dormí. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez una hora, tal vez un poquito más, pero desperté porque escuché que tocaban la puerta despacito. «Ale», susurraron. Me incorporé medio dormida. ¿Quién? Somos nosotras. Eran mis primas. Abrí la puerta apenas. ¿Qué quieren? Ya estoy dormida. Se rieron bajito. Me invitaron a la feria. Yo sabía que en el pueblo había feria ese fin de semana. Así que les dije que mañana, que ahorita ya estaba cansada, que solo quería dormir. Pero me dijeron que no fuera aburrida, que fuéramos ahorita, que los papás ya estaban dormidos. Yo les dije que no, pero antes de que pudiera cerrar la puerta entraron al cuarto. Entre risas comenzaron a buscar un suéter en mi maleta. Me lo pusieron porque hacía demasiado frío allá afuera. Yo les decía que no, pero en el fondo sí quería. Solo necesitaba que me convencieran un poco más. Me empujaron suavemente hacia la cama. Me pusieron el suéter, claro, encima de la pijama, y dijeron, ya vámonos. Salimos despacio por el patio. Cruzamos sin hacer ruido. El cielo estaba oscuro, con pocas luces en el pueblo. Comenzamos a caminar por las calles, medio oscuras. Mis primas y yo nos reíamos e íbamos jugando. Cuando nos comenzamos a acercar, se escuchaba la música de la feria a lo lejos. Llegamos. Habían puestos de antojitos, juegos mecánicos pequeños, luces de colores. Ahí estaban unos muchachos que ellas conocían. Nos saludaron, me presentaron a uno. Empezamos a caminar entre los puestos. Compramos algodones de azúcar, subimos a un juego sencillo, nos reímos. Bailamos donde había música. El ambiente era ligero. Yo ya no estaba pensando en que estaba cansada. Serían como las 11 de la noche cuando uno de los muchachos dijo, «Mejor vamos al río». Le pregunté que para qué. Él dijo que para estar más tranquilos, para estar en un lugar más romántico. Mis primas aceptaron rápido, y yo dudé, pero ya estaba ahí. Caminamos por una vereda que llevaba a las orillas del río. La música de la feria se fue apagando poco a poco detrás. El sonido del agua empezó a escucharse más fuerte. El río de noche no se veía como de día. Era hermoso, pero se veía oscuro, más ancho, más profundo, más rápido. Nos sentamos cerca. Ellas hablaban en voz baja. Uno de ellos empezó a decir cosas románticas a mi prima y a cantarle en voz alta. Mis otras primas y sus amigos comenzaron a reírse de ellos. Yo también. Después de eso yo me acerqué a la orilla para ver mejor el agua. No recuerdo bien cómo fue. Solo sé que de pronto ya no estaba de pie. Sentí el golpe frío del agua. El río me arrastró. No era tan profundo, me llegaba un poco más arriba de la cintura, pero la corriente era muy fuerte. El agua estaba helada y por momentos la corriente como que me volteaba. Intenté pararme, pero el suelo era inestable. Escuchaba gritos de mis primas, de sus amigos. Sentía que el aire no me alcanzaba. La corriente me arrastró varios metros. Tragué agua. Intenté agarrarme de todo lo que pude, hasta que mis manos tocaron ramas que salían de la orilla. Me aferré. Sentía que los brazos me ardían. El frío era intenso. Mis piernas golpeaban con piedras. Escuchaba a mis primas llorando, corriendo hacia mí. Uno de los muchachos se metió al agua con cuidado y logró sujetarme del suéter. Entre todos me sacaron. Me tiré en la tierra mojada, temblando por el frío y por el susto, obviamente. Mis dientes chocaban. El suéter estaba pesado, empapado. No decía nada. Solo pensaba en lo que pudo haber pasado si no me agarraba. Regresamos caminando rápido. Yo iba mojada, con frío atravesándome el cuerpo. El camino se hizo eterno. Cuando llegué a la casa de mi abuela, nos metimos al cuarto sin hacer ruido.
Me ayudaron a cambiarme con manos temblorosas. Me acosté otra vez en esa cama mientras mis primas me decían que las perdonara por despertarme. Yo no estaba molesta con ellas, solo pensaba en lo que pudo pasar. Si no hubiera alcanzado esas ramas, si el muchacho no se metía, si la corriente me llevaba un poco más lejos. A la mañana siguiente nadie supo nada. Mis primas y yo no volvimos a mencionar el tema frente a los adultos. Desde entonces yo ya no salgo si ya estoy dormida y alguien me llama para invitarme a algo o ir a alguna fiesta. Esta fue mi experiencia, mi historia, audiencia. Buenas noches. Buenas noches, audiencia. Mi nombre es Luis. Tengo 32 años y lo que voy a contar ocurrió en el año 2015, cuando apenas tenía unos meses de haberme juntado con quien en ese entonces era mi pareja. Digámosle Carolina. Vivíamos en un pequeño departamento en Ecatepec. 2 cuartos, una sala reducida y una cocina apenas separada por una barra. Desde hace semanas atrás, Carolina estaba distinta, insoportable. Yo intenté darle su espacio, platicar con ella, entender lo que estaba pasando con ella, pero ese día comenzó mal desde la mañana. No sé qué tenía Carolina, pero estaba irritable, molesta por todo. Si yo dejaba un vaso en la mesa, se molestaba. Si prendía la televisión, le incomodaba el ruido. Si intentaba abrazarla, me quitaba la mano. Intenté no discutir, de verdad lo intenté. Incluso recuerdo que ya por la tarde comencé a contarle chistes tontos, de esos que ves en Facebook. Solo quería verla sonreír. Pero lo único que conseguí fue que me dijera, ¿eres un payaso o qué? No estoy de humor para tus tonterías. Me insultó, me dijo inmaduro, que siempre hacía lo mismo cuando ella estaba seria. Yo respiré, me quedé callado. Le volví a repetir qué era lo que le estaba pasando, qué le estresaba, pero no me dijo nada. Pensé que quizá había tenido un mal día, que el trabajo la tenía así. Durante todo el día me dediqué a entenderla. No le respondí mal, no levanté la voz. Solo veía su molestia y trataba de no empeorarlo. Llegó la noche. Cenamos en silencio. Nos acostamos cerca de las 10 de la noche, la luz apagada, el ventilador encendido porque hacía calor. Yo me quedé profundamente dormido. Serían quizá la 1 o las 2 de la mañana, cuando escuché su voz, molesta, gritándome: «Luis, muévete». Me acomodé, pero eso no fue suficiente. Me dijo que por mí le estaba dando mucho calor, que me largara a dormir al sillón. Me empezó a decir de cosas y hasta insultarme. Eso no sé por qué, pero ahí sentí que algo me cruzó por dentro. Todo el día aguantando, todo el día intentando entenderla, y ahora que me sacara de mi propia cama. Le dije que no exagerara, que si tenía calor, que ella se fuera a dormir al sillón, que me dejara en paz. Pero ella empezó a gritar, que no podía dormir conmigo ahí, que era un estorbo, que mejor me fuera. Comenzamos a discutir. No recuerdo exactamente qué palabras usamos, pero sí recuerdo el tono. Ya no era solo molestia, era enojo. Después de varios minutos me levanté. Me puse los tenis sin hacer ruido fuerte, tomé mi cartera y le dije: «Voy a salir». Ella respondió algo como: «Haz lo que quieras». Era de madrugada. Yo quería salir a comprar unos cigarrillos a una vinatería que estaba algo lejos de mi casa, pero era la única que estaba abierta las 24 horas del día. Recuerdo perfectamente que al abrir la puerta del departamento, sentí algo raro, como una espinita en el pecho, una vocecita que decía: «Ya es tarde, quédate». Pero el orgullo pudo más. La avenida estaba casi vacía. Yo iba molesto, pero también pensativo. Mientras caminaba me preguntaba si estaba exagerando en salirme, si tal vez debía regresar y ya, pero seguí. A lo lejos, casi a media cuadra de la vinatería, vi algo que me hizo bajar la velocidad.
Habían como 8 hombres recargados en una pared. Estaban tomando. Se escuchaban sus risas fuertes. Al pasar por ahí yo bajé la mirada. No quería problemas. Solo quería comprar mis cigarros y regresar. Cuando estaba por pasar frente a ellos, escuché una voz. Compa. Seguí caminando. No te hagas el que no escuchas. Quédate ahí. Me detuve. Uno de ellos se acercó. Complétanos para otro six, me dijo, pero me lo decía con un tono agresivo, exigente. Le dije tranquilo, que no traía casi nada, que solo iba por cigarros nada más. Al escuchar mi respuesta, todos empezaron a reír. Les repetí que no, y ahí cambió el ambiente. Uno me empujó, otro dijo algo como entonces paga por andar pasando por aquí, por su barrio. Intenté irme, pero en segundos ya me tenían rodeado. Recuerdo un golpe fuerte en la espalda, después otro en la cara. Caí al suelo. Sentí patadas, puños por varios segundos. Alguien gritó, tráete un palo. Y lo siguiente que recuerdo es el sonido seco de algo golpeando mi cuerpo. Intenté cubrirme la cabeza, pero eran muchos. Vi zapatos moviéndose rápido, escuché risas mezcladas con insultos y después, oscuridad. Desperté en un hospital. No sé cuánto tiempo había pasado, todo estaba en blanco. Sentía la boca seca y una mano estaba sosteniendo la mía. Era una enfermera. Tranquilo, ya despertaste, me dijo. No entendía nada. Intenté hablar, pero no me salía la voz. Minutos después entró mi mamá. Estaba llorando. Fue ella quien me explicó. Un señor que pasaba temprano rumbo a su trabajo me encontró tirado y llamó a la ambulancia. Llegué inconsciente. Tenía fracturas, múltiples hematomas y había estado en coma durante una semana entera. Una semana. Yo pensaba que apenas había sido unas horas. Mi mamá me dijo que los doctores no sabían cuándo despertaría. También me dijeron que Carolina fue 2 veces al hospital, pero después dejó de ir. Cuando salí, aún débil, regresé al departamento. El lugar se sentía distinto, frío. Carolina intentó hablar como si nada hubiera pasado, pero un poco más cariñosa. Pero yo ya no era el mismo. Esa madrugada entendí algo muy claro. No solo fue la golpiza, fue todo lo que la provocó. La discusión, el orgullo, el salir por impulso. Si me hubiera quedado acostado, si hubiera respirado, nada de eso habría pasado. Terminé esa relación justo ese mismo momento. No por rencor, sino porque entendí que en un lugar donde te empujan a salir molestos a la 1 de la mañana, no es un lugar seguro.